Bueno, el Señor Yeshua les bendiga a todos los que van a tener la oportunidad de escuchar este video. Que el Señor Yeshua les dé mucho entendimiento y sabiduría y ojalá se preocupen por escudriñar las escrituras. Sé que va a ser duro y va a ser difícil porque muchas organizaciones, inclusive yo fui pastor de varias organizaciones pentecostales y se enseñaba de que iba a haber rapto antes de la gran tribulación. Entonces presten mucha atención y vamos a leer la escritura de la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y desde el verso 1 vamos a leerlo hasta el verso 11. Quiero decirles, la enseñanza se va a titular: cuando digan paz y seguridad, no habrá rapto, habrá destrucción. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre todos ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Detengo ahí antes de seguir el verso 4. ¿Qué va a suceder entonces cuando digan paz y seguridad? Que se va a dar inicio a los sellos del Apocalipsis, de la gran tribulación que habla en el libro del Apocalipsis. Entonces dice el verso 4 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, por yelmo de esperanza y de salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Yeshua, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros y edificados los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo. Entonces, aquí la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción sobre ellos repentinamente. No habla de ningún rapto. No habla en ese momento de ningún levantamiento del pueblo de Dios. Y quiero decirle, aquí vamos a mirar varios puntos muy importantes, porque si en ese momento hubiera el rapto de la iglesia, ¿qué sucedería? Que habría entonces también resurrección de los muertos. Y eso sería la primera resurrección para recibir al Señor en la nube, como se ha estado enseñando. Pero vamos a mirar en 1 Tesalonicenses, ahí mismo capítulo 4 y el verso 13, de donde se fundamentan mucha enseñanza. Dice la venida del Señor. Capítulo 4, verso 13.
Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, óigalo bien, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Yeshua se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Vamos a examinar bien la Escritura y vamos a mirar que dice que el que permanezca hasta la venida del Señor. Y luego dice que nosotros no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando se refieren a que el Señor mismo descenderá con trompeta de Dios y que los muertos en Yeshua se levantarán primero, tenemos que mirar cuándo se va a cumplir esta escritura, en qué tiempo va a ser, si va a ser al final de la gran tribulación o al inicio, porque si fuera al inicio, pues estaríamos apoyando la teoría y la enseñanza de que va a haber un rapto antes de la gran tribulación y que nadie va a pasar por la gran tribulación. Pero dése cuenta que aquí nos habla de que los muertos van a resucitar. Entonces, si los muertos van a resucitar, tenemos que tener en cuenta cuántas resurrecciones hay dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios. Porque si miramos bien, vamos a mirar algo, dice, nosotros no precederemos a los que durmieron. O sea, que tanto los que durmieron o murieron, como se dice en el idioma español. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto los que estemos en vida o los que hayan dormido o hayan muerto, vamos a ser transformados. Pero lo que quiero recalcar es que no es en el momento antes de la gran tribulación que eso va a suceder. Vamos a mirar, por decirle, que hay que mirar y tener en cuenta de cuáles son esos muertos de que se habla aquí que van a resucitar. ¿Cuáles son esos muertos? Bueno, todos los muertos que están en la promesa hecha por Dios. Y en ellos entran, como dice en el libro de los Hebreos, entra Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, la esposa de Abraham, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Keteb, David, Samuel y todos los profetas.
Vamos a leer Hebreos 11 para que comparemos esa escritura. Hebreos 11 y el verso 32. Hebreos 11, el verso 32. Dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, en fin. Ahí sigue hablando, pero vamos a aprovechar el tiempo. Y lo que quería mostrarle era quiénes son los muertos que van a resucitar. Nosotros somos como gentiles, tanto los judíos, vamos a participar de esta promesa. Vamos a leer el verso 39, que hay algo muy importante allí. Leamos el verso 38 y 39, Hebreos 11, 38. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errante por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, dice, no recibieron la promesa. Verso 40. Porque Dios había provisto algo mejor, óigalo bien, para nosotros. Podemos decir los gentiles o podemos decir la iglesia en general. Dice, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. O sea, no podemos decir o enseñar, no, es que aquí lo único que detiene que se manifieste el anticristo es quien haya hablado en lenguas y que haya recibido el Espíritu Santo. Eso es lo único que detiene. Pero que cuando Él sea quitado de en medio, entonces sí se manifestará el anticristo. Pero razonemos un poquito, pensemos un poco. Yo discutí esto en las reuniones que tuvimos de pastores, pero se impusieron los líderes y fuertemente me dijeron, bueno, ¿recibiste el Espíritu Santo o no? ¿Hablaste en lengua o no? Yo dije, bueno, sí, hablé en lengua, recibí el Espíritu Santo. Me dice, eso es lo que lo detiene. Ahora vamos a razonar un poco. Si lo que detiene que el anticristo se manifieste y que la iglesia va a ser raptada por el Señor para ir a recibirlo en la nube cuando digan paz y seguridad antes de que comience la gran tribulación. Entonces vamos a razonar. Quiere decir que el Señor va a sacar el Espíritu Santo que está en cada ser humano. El Creador vive en nosotros, en cada ser humano. El Señor dice en su palabra, cuando dijeren, he aquí el reino de los cielos está allá o está allá, no creáis. Porque el reino de los cielos está dentro de vosotros, dentro de cada uno, dentro de cada ser humano. Que cada ser humano no ha tomado una decisión de reconocer que dentro de nuestras vidas vive el Creador, que somos templo del Espíritu de Dios. Y muchas personas en muchas oportunidades llegamos a vivir una vida desordenada. Yo he llorado mucho, le he pedido perdón al Señor, le he dicho, Señor, límpiame, purifícame, porque
cuando yo entiendo esta parte de la palabra del Señor, entiendo que yo debo de vivir para Dios, que debo de guardar aún mis ojos, mi mente, mis palabras, mis pensamientos, mis manos, mis pies, todo debe ser santificado para la gloria del Señor. Por eso el Señor dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella dentro de su corazón. Y eso es un pecado. Entonces, nos estamos desviando un poquito. Pero, entonces, vamos al libro del Apocalipsis. Vamos a mirar en el libro del Apocalipsis. Entonces, recordemos esta expresión que leímos allí en el libro de los Hebreos. Es bueno que voy a leer el verso 40. Hebreos 11 y el verso 40. Vamos a leerlo. Dice, y todos estos, verso 39 y 40, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, si decimos, volvamos aquí a este texto, si decimos que va a haber un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación y que solo el pueblo de Israel se va a quedar aquí y él es el que va a pasar la gran tribulación, entonces estaríamos saliendo de estos textos bíblicos. ¿Y de dónde sacaríamos entonces para colocar otra resurrección? Porque vamos allá a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a mirar que allí nos habla de la primera resurrección. Apocalipsis 20 y el verso 4. Dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. La bestia y la imagen va a ser a mitad de la gran tribulación y posteriormente después de la mitad de la gran tribulación. Dice, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Dice, y volvieron a la vida y reinaron con Yeshua por 1000 años. Dice, los demás, verso 5. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Yeshua y reinarán con él por 1000 años. Entonces, te habla de la primera resurrección en el verso 5 y en el verso 6 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, vuelve y la nombra. Luego dice, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Yeshua y reinarán con él por 1000 años. Ahí te está hablando de la primera y la segunda resurrección. Entonces, ¿cuándo va a ser la segunda resurrección? ¿Y cuándo va a ser la primera resurrección?
el Señor Yeshua estableció las fiestas solemnes del Señor. No eran del pueblo de Israel, eran del Señor. Y Él celebró 4 de las primeras fiestas, que fue la Pascua, los panes sin levadura, la ofrenda de las primicias y el Pentecostés, que fue donde el Señor derramó el Espíritu Santo 50 días después. ¿Cuál fiesta viene después ahora? La fiesta de la trompeta. Y en esa fiesta que se celebra en el mes 7º del pueblo de Israel, que corresponde a los meses de septiembre y octubre en el calendario gregoriano, en esa fiesta es que el Señor Yeshua va a venir al fin de la gran tribulación. Quiero darle la bienvenida a todos a la gran tribulación para que se preparen, sepan cómo vivir en medio de la gran tribulación, porque el rapto no va a ser antes de la gran tribulación. El rapto va a existir, pero al final de la gran tribulación. Entonces, ¿qué sucede? Decir que el Señor va a sacar el Espíritu Santo, se fue con nosotros. Y entonces el Señor abandonó al pueblo de Israel, de quien son las promesas, de quien son los pactos, y a nosotros nos va a perfeccionar aparte del pueblo de Israel. Todo gentil que quiera ser salvo debe ser injertado. Óigalo bien, injertado en el olivo. Y el olivo es el pueblo de Israel. El Señor hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y después, por medio de los profetas, dijo: he aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y cuando el Señor Yeshua vino, se hizo carne, se manifestó, nos dio un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Yeshua. Ese es el nombre original. No es como los católicos que cambiaron y en el año 1530 el Papa Clemente, lo puede buscar por Google, ahí en internet, averigüe qué hizo el Papa Clemente en el año 1530. Dice que por primera vez canonizó la adoración al nombre de Jesús. Y la primer Biblia que sacan con el nombre Jesús, Jesucristo y Jehová fue después de la aparición de la J en el idioma castellano. Y tardó cerca de 200 años de ser canonizada o aceptada dentro de la lengua española. Entonces, en el año 1530, el Papa Clemente canonizó la adoración al nombre de Jesús. Y trataron de eliminar y de matar a todo el que invocaba el nombre del Señor Yeshua. Entonces, la adoración al nombre de Jesús, Jesucristo, eso es otro tema que voy a colocar en otro video. Pero quiero decirle que el Señor nunca abandonará al pueblo de Israel y que nosotros como gentiles, para poder ser salvos, tenemos que invocar el nombre del Señor Yeshua
¿Y qué ser bautizados en el nombre del Señor Yeshua? Porque así bautizaron todos los apóstoles. Qué bueno fuera que compraran el código real. Yo lo tengo por aquí. Aquí está el código real. Y ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles te encuentras cómo los apóstoles bautizaron en el nombre de Yeshua. Cómo amenazaron a los apóstoles que no hablaran en el nombre de Yeshua. Ese es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, quiero decirle, prepárese, tome conciencia, porque si no toma conciencia desde ahora, pensando, no, que usted se va a ir en el rapto antes de la gran tribulación y que va a estar de bodas en el cielo y que el Señor abandonó aquí al pueblo de Israel. No, el Señor no va a abandonar al pueblo de Israel jamás. Su promesa está con él y seguirá con él. Y nosotros y ellos vamos a estar juntos en la primera resurrección. Vamos a participar de esta primera resurrección. Apocalipsis 24, el 6, dice, vuelvo y lo repito, vamos a leer el verso 1, dice, Apocalipsis 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo, a una y gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué le parece? Usted lee más adelante el juicio del trono blanco. Ahí mismo, el juicio, donde se va a establecer el juicio. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, verso 11, dice, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos. Ahí los entrega. Que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que estaban en ello, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, los muertos que van a ver, porque este es otro temita muy bueno para analizarlo después. Resulta que a los 1000 años de paz van a entrar muchas almas, muchas personas que no fueron limpiados, que no se arrepintieron. Aún en medio de la gran tribulación va a haber oportunidad de arrepentimiento, porque todos los que invoquen el nombre del Señor Yeshua van a recibir bendición y palabras de vida, y el Espíritu del Señor va a estar sobre sus vidas para cuidarlos y protegerlos. Entonces, todo el que persevere y llegue hasta el fin, hasta la venida del Señor, entonces su venida va a ser en el toque de trompeta. Cuando el Señor venga, cuando el Señor aparezca y haga sonar la trompeta, entonces allí es donde va a haber la resurrección, la primera resurrección.
Y la última, la segunda resurrección va a ser al fin del milenio. Entonces, todos los que entren, allí posiblemente van a entrar los testigos de Jehová, porque ellos tienen certeza que van a entrar a los 1000 años de paz. Y sí, el Señor se los puede conceder. Pero durante el milenio ya no va a haber oportunidad de salvación. Porque al fin de los 1000 años de paz, si no fueron transformados, si no fueron hechos incorruptibles como lo vamos a hacer nosotros por la salvación en el nombre del Señor Jesús, entonces van a estar ahí. Dice, el pecador de 100 años será maldito, pero no va a haber salvación, no va a haber salvación, va a ser un estado duro, va a ser triste. En otra oportunidad les voy a hablar porque resulta que allí van a salir, inclusive van a venir a adorar a Jerusalén de todas las naciones. Y van a salir y van a ver los muertos. Y resulta que el gusano de ellos, de esos muertos, no morirá. Dice, eso está en Mateo. Y el fuego tampoco se va a apagar. Esos gusanos. Entonces, después del milenio, cuando vengan a adorar, verán allí. Entonces, me estoy desviando un poco, pero es que estoy contento verdaderamente porque el Señor nos está dando entendimiento para que nos preparemos, estemos dispuestos, aún en medio de la gran tribulación. Tenemos un trabajo por hacer, tenemos muchas almas a que predicarles y que salvar, pero el rapto no será antes de la gran tribulación. Lo lamento mucho, muchos llorarán al escuchar, estarán angustiados, pensarán muchas cosas. Y dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar. Pero ojalá usted que escuche este video y que lea las escrituras y escudriñe, se dará cuenta que el Señor no va a dejar solo al pueblo bendito de Israel, a quien el Señor ha dado las promesas y los pactos, y que nosotros como gentiles somos injertados en el buen olivo, en el Israel. Pablo escribiendo a los romanos dice el Israel de Dios. Entonces, anímese mi hermano, prepárese. Y desde ya le doy la bienvenida a la gran tribulación, porque todavía no será el levantamiento del pueblo del Señor, será al final, y ya estamos cerca, Oseas capítulo 6, verso 2 dice, al pueblo de Israel nos dará vida después de 2 días. Estamos en el año 2026, junio, día 15, y estamos cerca. Si le añadimos los 7 años de la gran tribulación, sería el año 2033. ¿A qué edad comenzó el Señor su ministerio? De 30 años. ¿Y cuántos años tenía cuando celebró la Pascua en la cruz del Calvario como el Cordero que quita el pecado del mundo? Tenía 33 años. Total, estamos en el 2026.
7 años de gran tribulación, estamos en el portal. Si los Estados Unidos firma el acuerdo con Irán y dentro de ese acuerdo logran establecer, óigalo bien, logran establecer, darle la oportunidad a Jerusalén para reconstruir el templo, ahí sí, será reconstruido el templo y ahí sí se va a poder entonces, después de que se reconstruya el templo, se va a poder establecer la oportunidad que está esperando Satanás, el anticristo, el antimesías, para sentarse en el lugar santo. Eso es lo que lo detiene. Eso es lo que detiene que las escrituras se cumplan sinceramente. Porque no, el Señor no va a dejar abandonado la raza humana. No va a sacar el espíritu que está en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribiendo dice, y el espíritu que está en vosotros es el mismo espíritu que resucitó a Yeshua de entre los muertos. Y por el mismo espíritu lo resucitará en el día postrero a cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, bienvenidos a la gran tribulación. Prepárense. En los próximos videos voy a estar dándoles enseñanzas, cómo vivir, cómo prepararnos, cómo perseverar. Pero tenemos que comenzar a purificar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros ojos. Cada uno, aún dejando de comer carnita de cerdo, porque por ahí hay un texto, después se lo voy a mostrar, de que dice que todo aquel que comiere carnita de cerdo, el Señor lo va a matar. Así mismo como lo escuchan. Que el Señor Yeshua les bendiga, les guarde, les protege y les ayude y les dé entendimiento para perseverar en esta gran verdad. Bienvenidos a la gran tribulación.